formulario es probablemente el método de contacto más útil y por lo tanto también más popular que puedes incluir en tu web para que los usuarios contacten contigo. Y digo que es muy útil porque tú defines los campos que tendrá el formulario en función de la información que vayas a necesitar, poniéndoselo así más fácil a quien visite tu web. En WordPress existen muchos plugins para insertar formularios de contacto. Uno de los más populares es Contact Form 7. Es muy fácil de utilizar y salvo que necesites funcionalidades avanzadas, es un plugin muy recomendable. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. En mi canal de YouTube comparto con vosotros los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años creando páginas web. Si quieres aprender sobre diseño web y diseño gráfico, te recomiendo suscribirte. Y si necesitas ayuda profesional, puedes contactar conmigo a través de mi web gorkareta.com. Y lo que vamos a hacer hoy es aprender a utilizar Contact Form 7. Veremos primero cómo instalar el plugin en nuestro WordPress. Luego veremos un ejemplo de formulario para enseñaros los diferentes tipos de campos que puede haber en un formulario de contacto. Crearemos después un formulario desde cero, aprenderemos a insertarlo en el lugar de nuestra web donde queramos que vaya y por último integraremos reCAPTCHA de Google para evitar que los malvados bots nos llenen nuestro buzón de spam. Y hecha esta introducción, vamos a ir a nuestro WordPress y lo primero que tenemos que hacer es instalar el Contact Form 7. Vamos a ir a Plugins, dentro de Plugins, añadir nuevo. Buscamos aquí en el buscador Contact Form 7, nos aparece aquí el primero en los resultados, es el del icono del monte Fuji, le damos a instalar ahora y una vez que está instalado lo activamos. Esto es igual que con cualquier otro plugin de WordPress. Lo tenemos ya instalado y activado y veréis que ahora en vuestro menú lateral os aparecerá una sección contacto que antes no teníais. Si le dais a formularios de contacto, vais a ver todos los formularios que tengáis creados. Ahora mismo he creado este formulario de contacto 1 que crea el plugin por defecto. Podríais añadir un formulario nuevo, ya sea desde aquí, desde añadir nuevo, o arriba también tendríais un botón de añadir nuevo y por último tendríais un enlace a integración que veremos más adelante. No lo enseño en el vídeo, pero he creado un formulario de prueba, que es este de aquí, formulario prueba, y lo he creado para que veáis los diferentes tipos de campos que puede tener un formulario. Ahora cuando creemos un formulario nuevo vamos a ir viendo uno a uno y para que veáis la diferencia entre un tipo de campo y otro he creado este formulario para que veáis cómo funciona cada tipo de campo. Igual que pasa con las páginas o con las entradas, si hacemos clic en el nombre de un formulario ya existente vamos a poder editar el contenido. Esto sería el contenido del formulario. Lo vamos a ver luego con más detalle cuando creemos un formulario nuevo desde cero, pero os adelanto que estas opciones de aquí son los diferentes tipos de campos que puede tener vuestro formulario. Antes de crear el formulario nuevo vamos a ver uno a uno qué es cada uno de ellos. El primero es texto, sería un campo de texto como este campo en el que se puede meter un texto, por ejemplo, vuestro nombre. Metéis vuestro nombre, pues sería un campo pensado para introducir texto. El siguiente tipo de campo es correo electrónico. Sería un campo pensado para introducir un email. Por ejemplo, meto mi email gorka@gorkareta.com. Lógicamente pensaréis que esto también es un campo de texto igual que el anterior, porque al fin y al cabo un correo electrónico es también texto. La diferencia está en que si no metéis un email, si metéis cualquier otro texto, al intentar enviarlo os va a saltar un error de que la dirección de correo que habéis metido no es válida porque no es un email. El tercer tipo de campo es URL y es un campo pensado para introducir una URL, una dirección de una página web. Lo mismo que en el caso anterior del correo electrónico, si lo que metéis no tiene formato de una dirección de página web, os va a saltar un error cuando le deis a enviar y os va a decir que la URL no es válida. El siguiente tipo de campo, teléfono, pues como su propio nombre os indicará, está pensado para introducir números de teléfono. Después tenemos número, que es un campo pensado para introducir números. Si vamos aquí al campo de número, es un campo en el que tenéis que meter un número. Y si os fijáis, además tenéis aquí unas flechas para subir y bajar que os permiten incrementar o decrementar el valor del número que tenéis en este campo. Aquí, por ejemplo, tenemos este valor. Si le damos a la flecha de arriba nos lo irá incrementando de uno en uno y si le damos a la flecha de abajo nos lo irá decrementando. El siguiente tipo de campo que tenemos es fecha, que es un campo para introducir una fecha y tiene la particularidad de que tiene aquí un icono de calendario a la derecha y si pincháis sobre él nos aparece esta ventana flotante en la que podéis elegir una fecha. Después tenemos área de texto, que sería similar al campo de texto primero que hemos visto, pero es un área de texto pensada para escribir textos más largos de más de una línea. Un mensaje, por ejemplo.
Después tendríamos el siguiente tipo de campo, sería menú desplegable, que es un menú desplegable, pincháis aquí y tendríais varias opciones entre las cuales poder elegir una o varias. El siguiente tipo de campo sería casillas de verificación, que son estas casillas cuadradas en las que puedes marcar en principio una o varias. Se puede configurar también para que únicamente os deje elegir una opción, lo veremos más adelante. Después está el tipo de campo botones de selección, que son estos botones circulares en los que únicamente se puede elegir una de las tres opciones. Si elegís una, se deselecciona la anterior. A continuación tendríamos la opción de meter un campo aceptación, que es como en este caso la típica casilla que tenéis que marcar para poder rellenar el formulario. Se suele utilizar estas casillas pues, para aceptar las condiciones de la web o cosas similares. Luego tenéis el tipo de campo cuestionario, que es un campo para el cual se define una pregunta y una respuesta. Si la respuesta no es la correcta, nos deja enviar el formulario. En este caso, de color de margaritas, habría que poner blanco. Si ponéis cualquier otra cosa, nos dejaría enviar el formulario. Después tenéis el tipo de campo archivo para adjuntar un archivo en el mensaje y por último enviar, el botón que está al final del formulario sobre el que pulsamos para enviarlo. Hemos visto entonces los diferentes tipos de campos con los que podemos trabajar en Contact Form 7 y ahora vamos a crear un formulario nuevo de cero utilizando estos campos y vamos a ir viendo uno a uno las diferentes opciones que nos dan. Para crear el formulario nuevo vamos a darle o bien aquí a contacto, añadir nuevo o arriba el botón de añadir nuevo. Nos crea un formulario nuevo al que podemos darle un título. Vamos a utilizar este ejemplo y que estamos trabajando en una web de una floristería ficticia para crear un formulario a través del cual la gente pueda encargar ramos de flores personalizados. Vamos a llamarle entonces al formulario ramos personalizados. Por defecto nos va a crear esta estructura de formulario. Veréis que no es nada visual, aquí hay que trabajar con código y con shortcodes. Aún así es más sencillo de lo que parece, no os agobiéis ahora mismo y iremos viendo paso a paso cómo funciona y qué es cada código. Si os fijáis en el ejemplo del formulario que nos crea por defecto, esto se correspondería con un formulario en el que se pide un nombre, un correo electrónico, un asunto, un mensaje y habría un botón de enviar. Veréis que en los 4 campos en los que se introduce información, al principio de cada uno de ellos está la etiqueta label de HTML y al final está la etiqueta de cierre label. Es decir, el contenido tiene que ir entre dos etiquetas label. Esto visualmente no aporta nada, pero sí que es necesario por temas de accesibilidad el utilizarlo. Entonces, cada vez que creemos un campo nuevo, meteremos la información siempre dentro de la etiqueta label. Vamos a eliminar este formulario que nos crea por defecto y vamos a crear uno nuevo nosotros. Lo primero que vamos a hacer es añadir un campo de texto, un campo para poder introducir el nombre de nuestro cliente. Le damos a texto y se nos abre esta ventana con las opciones que podemos darle a un campo de texto. La primera opción que tenemos es campo obligatorio. Si lo marcamos, será obligatorio introducir este campo para poder enviar el formulario. Después tenemos un campo nombre que va a ser el nombre o el identificador de este campo dentro de nuestro formulario. Tiene que ser un identificador que luego no se repita en ninguno de los otros campos del formulario. Vamos a llamarle ramos nombre. Después tendríamos valor predeterminado. Si metemos aquí un valor, este campo del formulario va a estar relleno al cargar la página con la información que le metamos. Si por ejemplo le ponemos aquí Pedro, vamos a darle a insertar. Veis que nos ha metido el shortcode del campo de texto en nuestro formulario. Vamos a meter, como hemos dicho antes, las etiquetas label al comienzo. Aquí vamos a poner nombre y barra label para cerrarlo. Vamos a guardar y en esta página de prueba inserto el formulario que estamos creando para poder utilizarlo mientras lo creamos y que entendáis mejor qué es cada cosa. Entonces, en nuestro caso, como habíamos puesto aquí en valor predeterminado Pedro, cuando hemos cargado esta página, por defecto nos va a aparecer este campo ya rellenado con la opción Pedro. Si quisiéramos cambiarlo, tendríamos que borrar lo que ya hay y poner, por ejemplo, José. En cambio, si además marcamos esta casilla, que es usar este texto como marcador de posición del campo, lo que nos va a hacer es meternos también un texto dentro del campo, pero cuando empecemos a escribir en el campo, automáticamente ese texto nos va a desaparecer. Que eso nos puede ser muy útil para escribir un texto de ayuda con indicaciones sobre lo que tiene que escribir el usuario dentro de ese campo. Por ejemplo, si en vez de poner Pedro, pusiéramos escribe aquí tu nombre y teniendo marcado esta casilla, le damos a insertar, guardamos y aquí actualizamos y veis que nos aparece ahora también el campo relleno con el texto escribe aquí tu nombre, pero en cuanto hacemos clic y empezamos a escribir, automáticamente nos desaparece el texto sin necesidad de borrarlo, como nos pasaba antes cuando no habíamos marcado la casilla usar este texto como marcador de posición del campo.
que se utiliza cuando tenemos integrado el plugin Contact Form 7 con el plugin Akismet, que es un plugin para filtrar spam. Como nosotros no vamos a utilizar Akismet, sino que utilizaremos Recaptcha de Google, ignoramos esto por ahora. Y luego, en caso de que al código de este campo, al código HTML de este campo, queramos añadirle un ID o una clase, podríamos añadirlo aquí. Que esto nos puede servir, por ejemplo, para personalizar de alguna manera con CSS este campo, o para referirnos a él con algo que queramos hacer con JavaScript. En cualquier caso, esto está fuera del alcance de este tutorial, así que esto por ahora lo dejamos en blanco. Y esas serían las opciones que podemos personalizar en un campo de tipo texto. Vamos a ir ahora a crear un campo de tipo correo electrónico. Vamos a copiar esto, borramos el shortcode del campo y aquí ponemos email y ponemos el cursor aquí, que será donde nos meta el shortcode cuando le demos a correo electrónico. Le damos a correo electrónico y nos abre una ventana similar con los campos del correo electrónico, que son prácticamente los mismos que para el texto. Podemos decir si el campo va a ser obligatorio o no. Tenemos que darle un nombre al campo, vamos a llamarle Ramos Email. En caso de que queramos darle un valor determinado, podríamos hacerlo aquí, podríamos poner escribe aquí tu email e indicarle que use este texto como marcador de posición del campo, igual que hemos hecho en el campo de texto. La opción de Akismet la dejamos desmarcada porque no tenemos instalado el plugin Akismet, y el ID y la clase lo dejamos también en blanco. Le damos a insertar y habríamos insertado un campo para el correo electrónico. Lo siguiente que tendríamos sería URL. Los campos son exactamente los mismos que en los casos anteriores, pero como en nuestro caso no vamos a pedirle al cliente de nuestra floristería que introduzca una URL, no vamos a añadir este tipo de campo de nuestro formulario, pero que sepáis que funciona exactamente igual que el campo de texto o el campo de correo electrónico. Y lo que sí que vamos a pedirle es un número de teléfono, así que copiamos otra vez esto, borramos el shortcode, aquí ponemos teléfono. Nos colocamos con el cursor aquí y le damos al botón teléfono para insertar el shortcode del teléfono. Los campos similares a los anteriores. Nos pregunta si el campo va a ser obligatorio o no. Vamos a decirle que el teléfono no sea obligatorio, así que no lo marcamos. Le damos un nombre al campo, Ramos teléfono, valor predeterminado, vamos a poner escribe aquí tu teléfono y le damos a usar como marcador de posición e insertar. Ya tenemos nuestro formulario, nombre, email y teléfono. Lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a saltar por ahora número, fecha y área de texto y vamos a meter un menú desplegable. Copiamos también esto y borramos el shortcode y aquí escribimos qué tipo de flores quieres. Le damos aquí para crear menú desplegable. Seleccionamos primero si este campo va a ser obligatorio o no. En nuestro caso sí que es importante saber qué tipo de flores va a querer el cliente en su ramo. Le damos a campo obligatorio, le damos un nombre al campo, Ramos flores, y en opciones vamos a meter las diferentes opciones que va a haber en este menú desplegable. Tenemos que meter cada opción en una línea diferente. Entonces, en nuestro caso, vamos a poner, por ejemplo, rosas, en la segunda línea claveles, en la siguiente jazmines y después orquídeas. Así crearíamos un menú desplegable con 4 opciones, estas 4, rosas, claveles, jazmines y orquídeas. Podemos decirle a nuestro menú desplegable que únicamente nos permita seleccionar una opción o varias. Si queremos que nos permita seleccionar varias opciones, le daríamos aquí a permitir selecciones múltiples, y si queremos que el primer elemento del menú desplegable sea un elemento en blanco, marcaríamos esta casilla. Le damos a insertar, vamos a darle a guardar y aquí actualizamos para que veáis cómo nos va quedando el formulario hasta ahora. Nos pone el nombre, email lo mismo y teléfono otro tanto. En tipo de flores tenemos el menú desplegable en el que hemos indicado que queremos que el primer elemento sea un elemento en blanco. Si hacemos clic nos sale desplegable y podemos elegir uno de los 4 tipos de flores. Es útil poner que el primer elemento sea un elemento en blanco para que por defecto no nos elija siempre rosas. Dejando rosas marcado, entonces teniendo por defecto un primer elemento en blanco, nos aseguramos de que siempre vayamos a seleccionar una opción del desplegable. Volvemos a editar el formulario y lo siguiente que vamos a añadir es un campo de números
como el que hemos visto antes, en el que teníamos, si recordáis, unas flechas en el lateral para aumentar o disminuir el valor del campo. Volvemos a copiar las etiquetas label, borramos esto y ponemos aquí cuántas flores quieres que tenga tu ramo. Y aquí vamos a insertar ahora un campo de tipo número. El campo de tipo número tiene unas opciones diferentes a las anteriores. Primero podemos elegir entre selector de valor, que era lo que hemos visto antes, un campo similar al de texto con unas flechas para subir o bajar el valor que contiene. Y luego tenemos también la opción carrusel, que vamos a ver ahora lo que es. Vamos a darle un nombre, ramos número. Podríamos darle un valor predeterminado. Vamos a poner, por ejemplo, que por defecto tenga 6. Sean 6 las flores de nuestro ramo. En este caso no lo vamos a poner como marcador de posición del campo. Y aquí podemos definir un rango para que el usuario nunca pueda poner un valor menor que el mínimo que le definamos o un valor mayor del máximo que le definamos. Si en nuestra floristería, por ejemplo, no pudiera haber ramos de menos de 3 flores o de más de 15, pues pondríamos un rango entre 3 y 15. Entonces, los ramos tendrán que tener siempre un valor comprendido entre 3 y 15. Vamos a darle a insertar, guardamos y vamos a ver cómo queda este campo en nuestro formulario. Veis que ahora, en vez de ser un campo numérico como teníamos antes, es un deslizador en el que podemos ir cambiando el valor. Lo malo con este ejemplo es que visualmente no vemos qué número de flores estamos seleccionando. En según qué ocasiones os puede ser útil, pero en nuestro caso vamos a poner mejor un campo de números similar al que habíamos visto en el primer ejemplo. Le damos a número, elegimos selector de valor, ponemos el nombre ramos número, valor predeterminado 6, mínimo 3 y máximo 15. Le damos a insertar y ahora si actualizamos veis que nos reemplaza este deslizador por un campo de texto numérico en el que podemos con estas flechas ir subiendo, nos va a dejar subir hasta 15, cuando llegamos a 15 no nos deja subir más y aquí nos deja ir bajando hasta 3 y menos de 3 no nos deja elegir. Volvemos a editar el formulario. Lo siguiente que podríamos meter es una fecha, copiamos este texto, borramos el shortcode y en la pregunta ponemos cuándo quieres que se entregue. Aquí le damos a fecha para introducir un campo de fecha. Vamos a marcar la fecha como obligatoria. Le damos un nombre al campo. Ramos fecha. Podría tener un valor predeterminado que no vamos a poner. Y podríamos definir un rango de fechas. No tiene sentido, por ejemplo, que hagamos una entrega con fecha de hace 2 semanas. Así que si hoy, por ejemplo, estamos a 24 de junio, pues pondríamos de rango de 24 de junio hasta, pues vamos a permitirle que hagan entregas hasta el 31 de julio, por ejemplo. Le damos a insertar, guardamos para ver cómo queda este campo en el formulario y veis que tendréis aquí un campo de fechas. Pinchando en el calendario podríais elegir una fecha siempre dentro del rango que hemos marcado. Si elegimos, por ejemplo, el 10 de junio, después cuando le diéramos a enviar nos daría un error porque no está dentro del rango que hemos definido. Volvemos a editar el formulario y lo siguiente que vamos a añadir son casillas de verificación. Copiamos esto y esas casillas las vamos a utilizar para añadir extras a nuestro ramo. Ponemos aquí extras, borramos el shortcode, le damos a casillas de verificación. Ponemos que el campo no sea obligatorio, vamos a llamarle ramos extras y aquí vamos a meter una opción de esas casillas por línea. Entonces, si nuestros extras son, por ejemplo, envío express, vamos a poner otro extra ramo ecológico y otro extra tarjeta con mensaje, por ejemplo. Aquí si marcáramos la primera casilla, nos pondría en vez de una casilla y después el texto, nos pondría en el formulario primero un texto y luego la casilla. Marcando la segunda nos metería cada una de las casillas entre las etiquetas de HTML label y si marcamos la tercera nos limita que únicamente podamos elegir una de las 3 opciones. En este caso, como podríamos elegir una, varias o ninguna, esto lo dejamos sin marcar y le damos a insertar. Y ahora a continuación vamos a meter botones de selección. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, entrega en Madrid. Y a esta pregunta únicamente se puede responder o sí o no. No hay más opciones y no se puede responder a la vez que sí o que no. Entonces aquí en botones de selección vamos a llamarle
Ramos Madrid, y en la primera opción ponemos que sí, y en la segunda, en una nueva línea, ponemos que no. Aquí tendríamos las mismas opciones que teníamos para las casillas anteriores, salvo que en este caso no tenemos la opción de limitar las respuestas a una única, porque por defecto este tipo de elementos, los botones de selección únicamente permiten una respuesta. Le damos a insertar, guardamos, vemos aquí cómo queda, y tendríamos en extras la opción de añadir uno o varios extras, y en entrega a Madrid podemos elegir o sí o no, pero si marcamos uno automáticamente se nos desmarca la otra. Lo siguiente que vamos a añadir es un área de texto que es similar al campo de texto pero con más líneas para poder escribir mensajes más largos. Entonces copiamos esto, ponemos aquí mensaje para tu tarjeta, borramos el shortcode y le damos a área de texto. Le decimos que el campo no sea obligatorio, vamos a llamarle Ramos mensaje. En valor predeterminado vamos a poner escribe aquí tu mensaje y le decimos usar texto como marcador de posición del campo y le damos a insertar. Lo siguiente que podemos hacer es añadir un archivo como adjunto en nuestro mensaje. Vamos a copiar esto, borramos esto y escribimos aquí adjunta una foto y la imprimiremos en tu tarjeta. Y aquí le damos a añadir archivo. Podemos decirle que el campo sea obligatorio o no, vamos a ponerlo como no obligatorio, le damos un nombre al campo, Ramos imagen. En límite de tamaño de archivo en bytes podemos limitar el tamaño del archivo para evitar, por ejemplo, que nos suban una imagen de 10 megas. Podemos decirle pues que en bytes sea pues, 2000 bytes, que son aproximadamente 2 megas. En formatos de archivo aceptados pondremos el tipo de archivos que queremos que permita subir a través del formulario. Por ejemplo, no queremos permitir que nos envíen ejecutables, que nos envíen archivos.exe, y si lo que queremos es que nos envíen imágenes, lo normal es que en formatos de archivo aceptados pongamos JPGs, PNGs, GIF y poco más. Entonces pondremos cada uno de los formatos que vamos a permitir que nos envíen separado por la barra vertical. JPG, GIF y PNG, por ejemplo. Le daríamos a insertar, le damos a guardar para que veáis cómo queda en el front. Y aquí tendríais, bueno, por un lado el área de texto en el que podría escribir el mensaje de la tarjeta y por otro lado tendríais un campo en el que al hacer clic se os abriría una ventana para poder buscar en vuestro ordenador la foto que queráis adjuntar. Volvemos al editor. Lo siguiente que podemos añadir es el tipo de campo cuestionario. Vamos a volver a copiar las etiquetas label y esto se puede usar, por ejemplo, para crear preguntas de seguridad. Vamos a poner, por ejemplo, aquí responde a esta pregunta de seguridad y aquí hacemos clic en cuestionario, vamos a darle un nombre, le llamamos Ramos cuestionario y aquí en cada línea tenemos que meter una pregunta y una respuesta, separadas también por la barra vertical. Cuando el usuario rellene el formulario, si no escribe exactamente la misma respuesta que hemos marcado nosotros, no dará la pregunta como válida y por lo tanto no le dejará enviar el formulario. Entonces podemos preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Escribimos el símbolo de la barra vertical y a continuación la respuesta. Ponemos Francia. Vamos a crear una segunda pregunta y le preguntamos de qué color es la lechuga. Barra vertical y le ponemos verde. Le damos a insertar, le damos a guardar para que veáis cómo aparece. Podéis meter varias preguntas, pero en el front os va a aparecer únicamente una de ellas al azar. Entonces le damos a actualizar y nos pregunta cuál es la capital de Francia. Aquí tendríamos que poner exactamente lo mismo que hemos definido como respuesta válida. Si ponemos otra cosa no nos deja enviarlo. Y si actualizamos, la siguiente vez seguramente nos aparecerá pues, la otra pregunta, de qué color es la lechuga. Si ponéis 50 preguntas, pues os pondrá aleatoriamente una u otra. Y por último tenemos el tipo de campo aceptación, que como hemos dicho se utiliza para aceptar la política de uso de una web como condición para enviar el formulario. Entonces aquí eliminamos esto, le damos a aceptación, le llamamos
Ramos aceptación y ponemos aquí acepto las condiciones de uso de la web, por ejemplo. Podéis marcar que la casilla sea o no opcional. Si no es opcional, va a ser obligatorio que el usuario la marque para poder enviar el formulario, que es lo que queremos en este caso. Entonces le damos a insertar. Y ya habríamos metido todos los tipos de campos que nos permite utilizar Contact Form 7. Nos faltaría el último y seguramente más importante, que es el botón de enviar. Entonces aquí, al final, le daríamos a enviar y en etiqueta pondríamos el texto que queremos que aparezca dentro del botón, que en nuestro caso va a ser, por ejemplo, encargar ramo de flores. Le damos a insertar, le damos a guardar y ya tenemos el formulario terminado. Vamos a volver al editor y aquí, si os fijáis, en las opciones de formulario hay 4 pestañas, de las cuales hemos trabajado por ahora únicamente en la primera, que es la pestaña en la que creamos el formulario. Desde la segunda pestaña, correo electrónico, crearíamos el mensaje que vamos a recibir cuando un usuario rellene el formulario. Entonces le damos aquí a correo electrónico y veis aquí diferentes campos que va a tener ese mensaje, pues el campo para, el campo de, el campo asunto, los campos que suele tener habitualmente un email, y aquí por ejemplo estaría el cuerpo del mensaje, y vamos a personalizar ahora los diferentes campos para crear el mensaje que queremos recibir. Si os fijáis también arriba, antes del primer campo, os aparecen listadas todos los nombres de campos que hemos utilizado en nuestro formulario. Os aparecen listadas para que las utilicéis al crear vuestro email y evitar que se os olvide alguno de los que habéis creado. Y también evitar en los mensajes usar alguna etiqueta de algún campo que no exista. Como en este caso, por ejemplo, veis que este campo está marcado en rojo porque está usando el campo Your Email, que crea por defecto Contact Form 7 al crear un formulario nuevo, pero que nosotros no hemos utilizado con esta denominación, sino que le hemos llamado Ramos Email. Entonces, bueno, empezamos desde el primer campo. El campo para, en este caso, es el formulario que vamos a recibir nosotros como administradores de la web, digamos. El usuario escribe un mensaje y nosotros recibiremos este mensaje. Entonces, en el campo para tiene que aparecer nuestra dirección. Lo dejamos así, gorka@gorkareta.com, que es mi dirección. El campo de es el campo con el email de quien envía este mensaje. En este caso vamos a dejar esta dirección porque quien va a enviar el email, digamos que no va a ser el usuario, sino que va a ser la web. Entonces este sería, digamos, el email de nuestra web desde el que nos van a enviar este mensaje. Luego tendríamos el asunto de nuestro email. Vamos a poner el asunto, nuevo pedido de ramo personalizado. Y en cabeceras adicionales podríamos añadir campos adicionales. Por ejemplo, si queremos añadir el campo reply to para que cuando respondamos a este mensaje la respuesta no le llegue a WordPress lo que sea, sino que le llegue al cliente, podemos poner aquí reply to y copiar aquí el campo con esta etiqueta, que esto lo que va a hacer va a ser reemplazar el contenido que meta el usuario en el campo con este nombre, lo reemplazará aquí por lo que corresponda. Ahora si le damos a guardar, como este campo sí que existía, veréis que nos desaparecerá el error y aquí a continuación aparecerá el texto del mensaje. Queremos que nos aparezcan todos estos campos en el mensaje, entonces los vamos a copiar, los pegamos aquí y vamos a poner, por ejemplo, hola, este cliente ha encargado un ramo de flores. Ponemos aquí nombre del cliente y a continuación la etiqueta que luego Contact Form reemplazará por el contenido de lo que haya metido el cliente en el campo ramos nombre. Email cliente, tipo de flores, número de flores, fecha de entrega ramo, extras, entrega en Madrid, mensaje en la tarjeta. Aquí ramos imagen, que sería la etiqueta que correspondería con el archivo adjunto, en vez de ponerlo en cuerpo de mensaje, lo tendríamos que poner en archivos adjuntos. Copiamos y pegamos. Aceptación de condiciones. Y de forma muy básica hemos creado el contenido del mensaje. Aquí veréis que no hay nada de diseño. Se podría utilizar diseño para que el mensaje no fuera únicamente texto, sino que tuviera un aspecto visual más atractivo,
pero como eso va más allá del contenido de este tutorial, por ahora vamos a dejarlo como un email únicamente con texto, aunque mi intención es en los próximos días subir un tutorial nuevo explicando cómo personalizar el aspecto de los mensajes para que queden más bonitos. Lo subiré en breve. Cuando lo suba dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, y si aún no lo he subido y no lo queréis perder cuando lo suba, os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Cuando llegue ese momento y queramos subir un mensaje en HTML, marcaríamos la casilla usar contenido de tipo HTML, que en nuestro caso, como es contenido únicamente de texto, no vamos a marcar. Y como hemos dicho, este sería el mensaje que nos llegaría a nosotros como empresa. Si bajamos, tenemos aquí la opción de crear un segundo mensaje, que es el que le llegaría al cliente. Esto se puede utilizar para crear una respuesta automática diciendo al cliente que ya hemos recibido su pedido o lo que queramos. Si le damos a marcar la casilla, nos aparecerán las opciones similares al mensaje anterior, pero para crear un segundo mensaje pensado para que le llegue al cliente. Me lo voy a saltar porque es exactamente lo mismo que en el primer caso. En el segundo tutorial que he comentado que crearé para explicar cómo poder personalizar el aspecto de los emails que se mandan, crearemos un mensaje para nosotros como empresa y para el cliente. Y ahí lo usaremos. Entonces, si queréis más detalles de esto, os remito al siguiente tutorial que publicaré próximamente, pero por ahora lo dejo sin marcar. Le damos a guardar. Y en la tercera pestaña os aparecen los mensajes. Estos mensajes son los mensajes que os aparecen, por ejemplo, cuando aquí en vez de poner un email ponéis cualquier otra cosa. Veis que os aparecen unos mensajes de error que por defecto son estos: el campo es obligatorio o la dirección de correo electrónico que has introducido no es válida, pero podéis cambiar este texto por el que queréis vosotros. Entonces aquí, si quisierais cambiar este texto por otro, buscaríais en mensajes el mensaje con el texto que queréis cambiar. Veis que hay un montón de mensajes para diferentes tipos de errores que pueden darse, y aquí podríais poner, por ejemplo, el formato que has introducido no es el correcto para un email, por ejemplo. Y si le dais a guardar y volvemos ahora a intentar enviar este formulario forzando el error, veréis que ahora nos aparecerá el texto que hemos introducido nosotros. Entonces, si quisierais cambiar los textos de error, podríais hacerlo desde aquí. Y por último, hay una cuarta pestaña, ajustes adicionales, con opciones que van más allá del alcance de este tutorial. Si más adelante hago un tutorial con opciones avanzadas de Contact Form 7, explicaré esto, pero por ahora lo dejamos. Y entonces con esto ya habríamos creado nuestro formulario. Si os fijáis aquí arriba tenéis un shortcode para este formulario, o si le dais a formulario de contacto para ver todos los que tenéis creados, os aparece también aquí el shortcode de este formulario que podéis copiar y que tendréis que pegar en el lugar donde queráis utilizar el formulario. En nuestro caso, tengo una página creada que se llama Envía un ramo de flores. Yo estoy utilizando en esta web el plugin WP Bakery Page Builder. Si queréis más información sobre este maquetador visual, tenéis un curso con 8 lecciones en mi canal de YouTube. Este plugin, este maquetador visual, tiene una opción para insertar directamente un módulo que sea formulario de contacto con un desplegable en el que seleccionamos el formulario que queremos utilizar, en este caso ramos personalizados, le damos a guardar cambios, y si abrimos ahora la página en una pestaña nueva, veis que nos ha metido el formulario donde le hemos dicho. Si no usáis este plugin, el WP Bakery Page Builder, no pasa nada. En vez de hacerlo así, podéis eliminarlo, crear un texto, en este caso un campo de texto, pero si no tenéis vosotros un maquetador visual, copiaríais directamente el shortcode en el lugar de la página donde queréis que os aparezca el formulario. En este caso yo copio aquí el shortcode y si lo doy a guardar cambios, le doy a actualizar. Vuelvo a actualizar para que veáis que el formulario sigue ahí, y veis lo fácil que es, una vez creado el formulario, insertarlo. En este caso lo hemos insertado dentro del contenido de una página, pero lo podríamos haber insertado en un widget, en una entrada o donde hubiéramos querido insertarlo. Y rellenamos el formulario como si fuéramos un cliente, ponemos nombre Arturo García, email agarcia@aprueba.es, teléfono 666-555-666, qué tipo de flores queremos, rosas, cuántas flores, pues ponemos 10 por ejemplo, cuándo queremos que se entregue, ponemos el 27 de junio, en extras ponemos envío express y tarjeta con mensaje, entrega en Madrid sí, mensaje para tu tarjeta, ponemos me acuerdo mucho de ti,
adjuntamos una foto para imprimirla en la tarjeta, esta por ejemplo, y en pregunta de seguridad, ¿cuál es la capital de Francia? Ponemos París, aceptamos las condiciones y le damos a encargar ramo de flores. Nos sale este mensaje diciendo que se ha enviado correctamente el mensaje y como habíamos configurado el mensaje para que me llegara a mi dirección, abro mi mail y este es el mensaje que nos ha llegado. El mensaje con los datos que hemos añadido y con el adjunto de la imagen que habíamos adjuntado en el email. Como os he dicho antes, en un tutorial posterior os explicaré cómo personalizar un poco el mensaje para que quede un poco más bonito y no quede tan soso como en este caso. Y ya por último, volvemos a nuestro WordPress y lo que vamos a hacer es integrar el reCAPTCHA de Google. Le damos a integración, no sé si sabéis qué es el reCAPTCHA, voy a abrirlo en una pestaña nueva. reCAPTCHA es el sistema de Google que se utiliza, como en este caso, para decir que no sois un robot y evitar que os envíen mensajes de spam. Habréis visto esto en muchas webs. Para implementarlo en vuestro formulario de contacto os voy a explicar a continuación cómo habría que hacerlo. Tendréis que ir primero a la página de reCAPTCHA desde este enlace de aquí que acabamos de abrir. Iríais a la consola de administrador, crearíais una etiqueta nueva. Vamos a llamarle Alicia Flores. Aquí elegiríais el tipo de reCAPTCHA. La ventaja de la versión 3 de reCAPTCHA es que es invisible. Funciona filtrando mensajes, pero visualmente no se ve y de cara al usuario es como si no estuviera. Entonces, como es más cómodo, es la que vamos a utilizar. Aquí añadiríamos el dominio en el que queremos utilizar el reCAPTCHA. En nuestro caso, demo.gorkareta.com. Aceptaríamos las condiciones y le daríamos a enviar y lo que nos crea es una copia clave de sitio web y una copia clave secreta. Copiamos la copia clave dándole aquí, vamos a nuestro WordPress, le damos aquí a configurar la integración de reCAPTCHA y la pegamos aquí y volvemos a reCAPTCHA y con la clave secreta hacemos lo mismo, copiamos y la pegamos aquí. Le damos a guardar los cambios y ya estaría configurado reCAPTCHA y con esto no deberían llegarnos mensajes de spam o al menos la gran mayoría debería filtrarnos. Y con esto hemos terminado de configurar Contact Form 7 en nuestra web. Como hay cosas que se nos han quedado en el tintero, sobre todo pues el tema de personalizar los mensajes o el tema de los ajustes adicionales, mi idea es publicar en breve otros tutoriales explicando estas cosas. Si no os lo queréis perder, os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Si os ha gustado este vídeo, os agradecería que le dierais a me gusta para saberlo y espero que nos veamos pronto en otro tutorial.